Vamos a seguir hablando de causas de extinción del contrato de trabajo. Con el esquema que tenemos, examinamos las causas, vemos si nos da derecho a percibir indemnización o no, y si nos da derecho a percibir algún tipo de prestación por desempleo o algún otro tipo de prestación. Vamos a referirnos ahora a una serie de causas que tienen que ver con la capacidad del trabajador para trabajar. El trabajador es una persona física, de manera que puede producirse una situación de muerte o una situación de invalidez permanente. Si el trabajador muere, el contrato se extingue. Si el trabajador es inválido con carácter permanente y consecuencia de esa invalidez no puede trabajar, el contrato se extingue. ¿Tiene derecho a percibir una indemnización el trabajador en estos casos? No derivada de la extinción del contrato. Sí podría tener derecho a una indemnización dependiendo de cuál sea la causa por la que se produce la muerte o por la que se produce la situación de invalidez permanente. Hay un principio de responsabilidad general en el Código Civil que establece que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. De manera que si hay algún tipo de conducta por el que alguien es culpable de esa muerte o esa invalidez permanente, tendrá que indemnizar, pero no es una indemnización derivada de la extinción del contrato. En cuanto a la situación de desempleo, no hay derecho a percibir prestaciones por desempleo, pero sí hay derecho a percibir prestaciones de la Seguridad Social. En caso de muerte, puede ser que tenga lugar la prestación de viudedad o la prestación de orfandad, y en caso de invalidez permanente, dependiendo del grado de invalidez, hay diferentes tipos de prestaciones. Así, la invalidez puede ser total, puede ser absoluta o puede ser gran invalidez. Total es la invalidez permanente para la profesión habitual. El trabajador no puede volver a trabajar en su profesión, pero podría trabajar en otras profesiones, y es compatible la percepción de esta pensión de invalidez con la retribución por otros trabajos que pueda realizar. Percibe una prestación en forma de pensión vitalicia del 55% de la base reguladora, y en determinados casos, a partir de cierta edad, se puede incrementar en un 20% dada la dificultad del trabajador para encontrar otro puesto de trabajo, a pesar de esa posibilidad teórica de que encuentre otro trabajo compatible con su situación de invalidez. Hablamos de invalidez absoluta cuando es para todo trabajo. El trabajador no puede volver a trabajar ni en su profesión habitual ni en ningún otro trabajo. De manera que percibe una prestación en forma de pensión vitalicia del 100% de la base reguladora. Y finalmente nos encontramos con la situación de gran invalidez cuando es una situación en que el trabajador no puede volver a trabajar en ningún puesto de trabajo y además no puede valerse por sí mismo y necesita asistencia constante de tercera persona para los actos más elementales de la vida. En este caso, la prestación es una pensión vitalicia del 100 y pico % de la base reguladora. Ese y pico está en función de las características de la gran invalidez y de otras cuestiones, y está dirigido a sufragar los gastos que le supone al trabajador la necesidad de asistencia constante. Puede ser incluso cambiado por el internamiento del gran inválido en un establecimiento público en el que reciba los cuidados adecuados. Luego nos encontramos con situación de muerte, invalidez permanente del trabajador como causas de extinción. Desde el punto de vista del empresario, nos encontramos con que el empresario puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica. Si es una persona física, pues también puede morirse o puede pasar a una situación de incapacidad, en cuyo caso, si hay alguien que continúe con la actividad empresarial, opera la sucesión de empresa y los contratos no se extinguen, pero si nadie continúa, los contratos pueden extinguirse. Si se trata de una persona jurídica, no se puede extinguir los contratos, salvo que se extinga la personalidad jurídica, salvo que se produzca la liquidación de la empresa. En ese caso nos encontraríamos con un ERE de carácter definitivo y de extensión total, es decir, supone el cierre completo de la empresa. Vale, en cuanto a la indemnización,
En caso de muerte o incapacidad del empresario hay una pequeña indemnización, sí hay derecho a percibir prestaciones por desempleo. En caso de extinción de la personalidad jurídica del empresario o persona jurídica, se trata de un ERE y la indemnización es la correspondiente a un ERE y sí hay derecho a percibir prestaciones por desempleo. Nos encontramos también con la situación que afecta a la jubilación del trabajador o en su caso a la jubilación del empresario. La jubilación del trabajador que viene de júbilo supone que el trabajador que alcanza cierta edad y cumple ciertos requisitos puede dejar de trabajar y empezar a percibir la correspondiente pensión de jubilación. No hay derecho en principio a indemnización por la extinción del contrato, aunque en algunos convenios, en algunos casos, se establecía un premio por jubilación, pero no es frecuente ni habitual, y no hay derecho a prestaciones por desempleo porque lo que se percibe es una pensión de jubilación. Respecto de la jubilación del empresario, nos encontramos con que la regulación de lo que sucede a continuación depende de si hay continuidad o no en la empresa. Si alguien continúa con la actividad de la empresa, se produce la sucesión de empresa y no se extinguen los contratos, pero si nadie continúa con la actividad de la empresa, se produce la extinción del contrato, con una pequeña indemnización y con derecho del trabajador a percibir prestaciones por desempleo.